Muy bien, pues continuamos en esta segunda sesión de la mañana. Decirles que la grabación de las clases de ayer ya está colgada en el apartado de noticias del curso virtual para quien quiera visualizarlo en diferido. Y les presento ahora a Santiago Timón. Santiago trabaja aquí en el Departamento de Inteligencia Artificial de la Escuela de Informática de la UNED. Trabaja también como investigador contratado en el Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales y está haciendo también su tesis doctoral en la escuela. Entonces, bueno, pues él es informático y va a hablarnos de XML y todas estas posibilidades de transformación de la varita mágica una vez tenemos el texto etiquetado. A ver las maravillas que se pueden hacer. A ver. Muchas gracias por la introducción, Elena. ¿Se me escucha? Que no sé si me tengo que acercar más o menos. Vale, bueno, la verdad es que Susana me ha facilitado ya bastante la charla porque ha introducido bastantes conceptos que son un poco difíciles de asimilar para la gente que no está acostumbrada quizás a trabajar con esta tecnología o bueno, que tenga un poco de pavor a la informática. Entonces, bueno, voy a empezar un poco de introducción para ponernos en contexto y comentar algunos conceptos que yo creo que es bueno tener claro antes de meternos más en materia, que esta mañana va a ser mañana espesa y técnica. Y bueno, como voy a hablar de transformación en XML, habría que hablar un poco de qué es, a qué nos referimos con transformación, ¿sí? Con transformación del texto. Cuando hablamos de texto, en nuestro contexto estamos hablando de texto etiquetado en XML, como puede ser, nosotros me voy a quedar con TEI porque es lo que hemos visto y es lo que más, digamos, se aplica en humanidades digitales. Entonces, una transformación para el texto es el proceso de, a partir de esos datos, generar una nueva estructura o una visualización a partir de esos datos de entradas etiquetados. Entonces, vale, eso está muy bien, pero ¿para qué se utiliza? ¿Para qué podemos usarlo? Entonces, podemos obtener diferentes representaciones de un mismo contenido en formatos distintos. Por ejemplo, como refiriéndome a una de las últimas dudas que preguntaban si se podía obtener un EPUB a partir de un texto etiquetado TEI. Se puede, y se puede gracias a la transformación de ese etiquetado en formato EPUB. Que EPUB, por cierto, al fin y al cabo sigue siendo también XML por debajo. Y otro ejemplo sería, pues por un poema etiquetado en TEI se puede visualizar en una página web transformando de XML a HTML. Entonces, ya Susana ha comentado bastante bien lo que es el lenguaje XML, pero yo prefiero recordar que nos quede claro que es un lenguaje de marcado y que es estructurado. Es decir, los datos siguen una estructura concreta de forma que son procesables por programas informáticos y la ventaja que tiene frente a otros formatos es que es legible y editable por el humano. Los datos, como ya enseñó Susana, se codifican en promedio de marcas, que llamamos etiquetas, y su estructura es la que... De hecho, esto lo he cogido de tu presentación. Los elementos pueden tener un atributo con un valor y luego el contenido dentro de... También además de elementos, se le puede llamar nodos, que esto ya lo veremos más adelante por esa referencia árbol. Vale. Y ahora de nuevo voy a volver a relacionar con una duda que me ha parecido bastante oportuna, que planteaba Jimena, sobre las dudas que hay en si XML, si HTML5. Bueno, son cosas diferentes. O sea, yo aquí voy a intentar transmitiros y que os empapéis un poco de... Yo como ingeniero informático, nosotros se nos forma y se nos enseña muy desde el principio que tenemos que tener claro que hay que separar unas cosas de otras. Los datos son una cosa y cómo lo vemos es otra completamente distinta. Entonces, en nuestro caso, el TEI, el XML, son los datos. Nada más, los datos. HTML5, que se puede hacer, podemos obtener a partir de una transformación, es una forma de visualización. Y HTML es un lenguaje orientado a web, a visualizar, a hacer páginas web.
De hecho, tendríamos un overhead enorme de cosas que no tienen sentido a la hora de etiquetar textos. Entonces, hay que tener claro esa separación. ¿Y por qué hay que tener claro esa separación y en qué nos beneficia? Principalmente, escalabilidad. Un concepto muy de ingeniería. Es decir, la escalabilidad se refiere a que podemos hacer modificaciones o mejoras del sistema minimizando el impacto que esas adiciones lleven. Si tenemos las cosas muy mezcladas, por ejemplo, un XML que haga referencias a temas de visualización, vamos a tener problemas si después queremos cambiar esa visualización, porque lo mismo tenemos 10 o cientos de XML que tienen esa visualización embebida y tendríamos que cambiar los 100. Por ejemplo, si nos limitamos a separar los datos de esa visualización, solo tendríamos que tocar 2 archivos. Por tanto, también mejora el mantenimiento. Por la misma razón, tendremos que tocar menos sitios. Podemos también tener personalización y consistencia, porque al tener las cosas separadas, volvemos a tocar solo un archivo y podemos cambiar completamente el cómo se visualiza. Y, por supuesto, portabilidad, porque los datos están en un lado, los podemos llevar donde queramos y los podemos visualizar donde queramos, siempre dependiendo del sistema, pero bueno, que esa es un poco la filosofía y creo que está bien recalcar en este concepto y de hecho es que el XSLT viene a partir de esta teoría, porque XSLT es una forma de procesar esos datos para obtener otros datos diferentes, una visualización, pero de forma separada al documento origen de XML. Entonces, más visualmente, que se pueda ver, por un lado tenemos los datos, que pueden estar en el formato que sea, tenemos nuestro software que lo procesa y luego ya lo que presentemos al usuario pues dependerá un poco de nuestras necesidades. Pero que quede claro esa separación entre datos y presentación. En entorno web y también, bueno, XML también es tecnología web, esa separación se hace principalmente con hojas de estilo. Y las hojas de estilo es un documento, bueno, generalmente se pone como un documento aparte que describe esa distribución y características visuales y nos permite separar el contenido, de nuevo, esos datos que pueden ser un XML o puede ser cualquier otra cosa, de cómo lo vamos a presentar. Y el marcado constituye ese contenido semántico, su estructura, pero no debe definir su disposición visual. Y es algo fácil de confundir, porque incluso tanto yo como Alba, que hemos empezado con TEI, a pesar de que nosotros somos informáticos, estamos acostumbrados a trabajar con XML y tecnologías web y muy de esto de la separación de los datos y nos encontramos con etiquetas div y etiquetas de párrafo dentro del TEI. Nosotros decimos, pero vamos a ver, esto no tiene sentido porque como nosotros lo conocemos es un medio de visualización, de separar esa visualización, pero ya cuando te pones un poco más a ahondar, no, es una descripción de cómo se ve en el texto original, pero no es una descripción, no implica esa visualización. Entonces, ahí hay que tener claro los conceptos. Voy a poner un ejemplo muy tonto que tenía por aquí abierto de esto para que veamos lo bueno de las hojas de estilo de 2 páginas web, ¿vale? Bueno, página web, pues ya por decirlo de alguna forma. Es una web con un texto y esta es la misma página web, pero la vemos de forma completamente diferente. Y la vemos de forma completamente diferente. Si nos vamos al código, este es sin estilo, este es con estilo. El código que dice cómo el contenido es este, de la página web. Y la única diferencia es que estamos diciendo, vamos a darle una hoja de estilo. Y esta hoja de estilo lo que está definiendo es que el header one, esa etiqueta para poner el título en grande, le vamos a poner en color rojo y una letra grande. Y el background me lo pones en gris.
tocando solo un archivo aparte. No hemos tenido que tocar el contenido. Entonces, esto es un poco la filosofía. Se me ha ido... A ver... Y vamos... por aquí. Que el PowerPoint quiere empezar desde el principio y no puede ser. Vale, entonces ya tenemos un poco... Nos ha quedado claro lo que es una hoja de estilo. A ver, esta charla va a ser bastante técnica. Puede ser muy espesa. Sé que hemos dicho mejor dejar las preguntas al final, pero si hay dudas muy concretas sobre cosas que voy a mencionar, paradme y preguntadme, porque pues, va a ser espesita. Entonces, bueno, en entorno XML, las hojas de estilo son XSLT. Entonces, voy a contar un poco cómo es XSLT, hacer una introducción muy básica de cómo es su estructura y demás. XSLT, que viene de Extensible Style Sheet Language Transformations. O sea, es un lenguaje para hacer transformaciones del XML. Puedes coger ese XML y, como hemos visto, transformarlo en texto, en HTML, en PDF, en CSV, en lo que queramos. Y esa transformación se hace siguiendo las reglas que se definen en la plantilla. Entonces, la plantilla XSLT lo que hace es describir al procesador cómo debe transformar el contenido que está en el XML. Entonces, obviamente, necesitamos un procesador XSLT, como Saxon, para que a partir del documento de entrada genere el objeto de salida. De nuevo, aquí vamos a hacer marketing de Oxygen que no veas, pero es cierto que viene todo muy contenido y ya tiene un procesador XSLT. Sobre todo para gente que lo que quiere es editar. Yo como informático, yo seguramente me puedo hacer mi programita y me cojo mi procesador y yo lo llamo. Pero si lo quieres hacer todo al vuelo, Oxygen es una buena opción para usar el procesador, para depurar, para hacer muchas cosas. Entonces, visualmente el proceso es este. Es así de sencillo. Bueno, la estructura básica es obviamente la declaración de XML, porque una plantilla XSLT sigue siendo XML, esto hay que tenerlo claro. Después, la definición de namespaces, o espacios de nombre. Yo creo que también es importante comentar esto. Y luego sigue una etiqueta stylesheet, una o más etiquetas template para hacer la transformación, y otra etiqueta importante es la de apply template. Bien, entonces, espacios de nombre. A ver cómo explicar esto de forma que lo entendáis, porque puede chocar un poco. Como estamos en entorno web y podemos tener referencias de diferentes esquemas, usando nombres que pueden coincidir. Tenemos que tener en cuenta que esto, al fin y al cabo, el que va a operar con ellos es una máquina, es el ordenador. Y el ordenador, de momento, todavía no va a saber discernir etiquetas o elementos simplemente por contexto, porque no lo tiene. El contexto se lo tenemos que dar nosotros. Entonces, un ejemplo muy claro de lo que nos puede ocurrir es que nosotros queremos hacer en nuestra transformación una tabla en HTML. Una tabla en HTML se hace por medio de la etiqueta table. Pero si además lo que estamos intentando es coger un XML que hemos cogido con la descripción de las mesitas del IKEA, pero está en inglés, resulta que también mesita o mesa es table. Si nosotros no hacemos esa distinción, no va a saber a qué etiqueta nos estamos refiriendo. Entonces, al procesador hay que indicarle qué espacios de nombre estamos usando, por medio de un prefijo, que eso se define al principio, con los namespaces. Bueno, después de definir el espacio de nombre,
sería nuestro nodo raíz del documento, es el style sheet, que define pues la hoja de estilo, que donde vamos a meter todas las transformaciones. Aquí un ejemplo de cómo sería esta hoja de estilo. Esa es la declaración. Si os fijáis, esto que está ahí resaltado es la declaración de espacio de nombre. Lo que estamos diciéndole al procesador de XML es, o el que sea, es que todo lo que empiece por el prefijo XSL se refiere a los nombres o elementos declarados en ese esquema, que están en esa dirección. Esa dirección es lo que se denomina una URI. Bueno, no voy a entrar tampoco en detalles de eso, que tampoco hace falta. La versión que estamos usando de XSL y después el elemento output. No es obligatorio, pero es lo que define cómo se va a hacer en qué formato va a terminar la transformación con su atributo method. Bueno, XSL template es el principal elemento que nos vamos a encontrar en plantillas, porque ahí es donde definimos nuestras transformaciones. Ahí es donde decimos qué objeto del documento de entrada queremos seleccionar y cómo lo vamos a transformar en la salida. Por ejemplo, en este estamos diciendo que vamos a coger, realmente ahí estaríamos cogiendo el nodo raíz, lo estaríamos cogiendo todo, pero bueno, lo que cojamos lo vamos a meter dentro de una etiqueta body para sacarlo en una página web. Y metemos el apply template. La selección se hace por medio del atributo match, que indica qué elementos queremos operar. Esto ahora un poquito más adelante voy a explicar cómo funciona la tecnología por debajo, porque aquí, además de una introducción, lo que pretendo, porque como ya ha dicho Susana, en Oxygen tenemos unas plantillas y unas operaciones que ya están definidas y te hacen cosas. Pero yo lo que pretendo es que entendamos cómo se estructura y cómo funciona por debajo, XSLT. Entonces, bueno, más adelante voy a contar cómo se hace ese procesado del match. Y la etiqueta, como ya he dicho acá, apply templates, indica dónde debe colocarse el contenido que ya hemos especificado en match. Vale, entonces, vamos a seleccionar contenido. Pero, ¿cómo se le indica? ¿Cómo selecciona ese contenido en la hoja de estilo? ¿Y cómo el procesador lo va a entender? Pues la respuesta es otro lenguaje que, bueno, de hecho ya es una recomendación aparte, empezó siendo parte de XSLT y XQuery, pero ya es una recomendación aparte del W3, y es XPath, que es un lenguaje concebido para seleccionar los elementos de un documento XML para después poder hacer cosas con él, con los elementos que hemos seleccionado. Por ejemplo, a ver si se ve aquí este path de aquí, este patrón, lo que está diciendo es que seleccione un nodo div que tiene el tipo verso, o sea, que tiene el atributo type como verso, está dentro de una etiqueta body y a su vez este body está dentro de una etiqueta text. Aquí vamos a tener que empezar ya a ir poniéndonos en modo abstracto. Vamos a empezar a abstraernos y hablar de estructura de datos. Entonces, XSLT usa XPath principalmente para seleccionar elementos por medio de estos patrones, para proporcionar los valores que se pueden usar en la hoja de estilo, pues ya sea para filtrar, para llamar funciones, y también para realizar comprobaciones condicionales en un documento. Si nos encontramos con tal etiqueta, vamos a sacarlo de esta forma. Si resulta que es de otro, tampoco voy a entrar en mucho detalle esto, porque si no nos tiraríamos aquí todo el día, pero bueno, con que sepáis que existe está bien. Entonces, bueno, recordemos que XML es una organización jerárquica del contenido.
Y esta jerarquía lo abstraemos a una estructura de datos que se llama árbol. O sea, volvemos a lo mismo. Nosotros, de hecho, creo que lo damos en primero de carrera, una asignatura que se llama estructura de datos y algoritmos. Entonces ya se empiezan a enseñarnos a hacer esa abstracción de lo que tenemos en la realidad y cómo hacer una representación abstracta. Pues la representación abstracta de XML es un árbol. Y ya Susana lo comentó, es que la verdad es que ha estado muy bien que ya haya metido ahí un poco. Bien, entonces, en XML, además de tener este árbol, tendríamos que verlo como un árbol genealógico, porque la jerarquía y la terminología que se usa es esa, de decir, el nodo es padre de tal, el otro es hijo de no sé cuál, estos de aquí son descendientes del otro nodo. Y si lo vemos visualmente, yo creo que lo vamos, de nuevo, vamos a poner, vais a ver los árboles un poquito. Visualmente se entiende bastante mejor. En base a este XML bastante simple, lo que podemos ver, en un árbol se distinguen esta estructura de datos principalmente de lo que son los nodos, que se corresponde con etiquetas, y lo que son enlaces, que en este caso, este enlace lo que se refiere a quién contiene a qué etiqueta contiene a cuál. Vale. Y volviendo a la terminología, raíz sería el padre de elemento 1, subelemento 1 es hijo de elemento 1, subelemento que es hijo de subelemento 1 a su vez es un ancestro de raíz, o sea, perdón, la raíz es un ancestro de subelemento, y al revés, subelemento 2 es un descendiente de raíz, porque tiene una relación de herencia, pero es transitiva, no es directa. También es importante entender el orden que tiene XML, porque vemos por un lado esa jerarquía, la jerarquía y el orden horizontal se define por el orden de aparición que hay en el documento. Y esto lo vamos a ver principalmente ahora cuando hablemos de formas de recorrer este árbol, porque XPath, al fin y al cabo, lo que hace es recorrer la representación del árbol del documento XML en el que estamos. De hecho, path, que es camino en inglés, es esa metáfora de recorrer, hacer un recorrido por los nodos y por sus enlaces hasta seleccionar lo que estamos buscando. Vale, principalmente XSLT reconoce 7 tipos de nodos que vamos a emplear para poder seleccionar y hacer operaciones con ellos. Los nodos son el nodo raíz, que se representa con la barra, que define el inicio del documento. Otros tipos de nodos son los atributos, que ya lo enseñó también Susana, como que no se refieren a ellos como una arroba y el nombre de atributo. Los elementos, es decir, nodos, que se identifican simplemente con el nombre del elemento. Los comentarios, para poder seleccionar comentarios, que te devuelve el contenido evitando el marcado propio de XML para distinguir los comentarios. Lo mismo para seleccionar los espacios de nombres o una instrucción de procesado, que es algo que también no voy a comentar, o texto. O sea, principalmente lo que se va a usar son los 3 primeros, sobre todo al principio. A ver, se pueden usar comodines para poder seleccionar elementos de una forma, digamos, genérica, sin especificar concretamente, para poder así ampliar esa selección. Sí. ¿Una pregunta? Sí. Dice, todavía no sé, Raúl, ¿la raíz sería como el título del texto y los subelementos como los capítulos del texto? No. ¿Por poner un ejemplo? No. Raíz se refiere al nodo inicial del documento. Voy a abrir el ejemplo de Susana, que además he empleado para hacer yo otro ejemplo. Es un tape. Vale, este sería el nodo raíz.
El nodo raíz es el primero que te encuentras el documento y es el que lo contiene todo. De ahí que sea la raíz. Es más bien terminología XML, no tiene que ver con texto, no, porque vale, texto y demás tiene sentido en TEI, pero en XML, en cualquier otro tipo de estructura de XML, puede ser cualquier otra cosa, no tiene por qué ser texto. Entonces el nodo raíz es una forma de seleccionar, es decir, si tú seleccionas el nodo raíz, estás seleccionando todo esto. ¿Hay alguna otra pregunta? No, de momento no. Vale. Vamos a ver que no empiece otra vez del principio, que si no nos perdemos. Y como no veo aquí... A ver, desde... Vale, lo que os estaba comentando era la forma de seleccionar elementos de forma... No quería usar tampoco lenguaje demasiado informático, pero de forma no determinista. Es decir, que podamos dejar cierto grado de libertad. Por ejemplo, el asterisco, eso se puede llevar a cabo usando comodines, que como estaba diciendo. En el caso del asterisco, lo que hace es seleccionar cualquier nodo, cualquier elemento nodo. Para los atributos es lo mismo, solo que usando además la arroba. Y luego también en estas funciones, que node es equivalente al asterisco, y texto que selecciona cualquier tipo de texto. Vale. XPath tiene una serie de componentes en su lenguaje que voy a describir. Y de nuevo voy a incidir en que esto es bastante técnico, pero yo creo que está bien entender cómo se llega al contenido del XML usando el lenguaje. Entonces, bueno, voy a describir los componentes y el propósito y allí con un ejemplo. El principal componente que vamos a ver, de lo más típico, por ejemplo, lo que se usa en esa etiqueta match, es la expresión de path o path expression, cuyo propósito es describir la localización del nodo en el árbol XML, para poder cogerlo y poder procesarlo. Como encuéntrame todos los nodos div del documento raíz, pues seguramente sería usando // div. Otro de los componentes son los ejes. De nuevo, si hablamos de camino por el árbol, tú puedes, si estando en un nodo, puedes tirar por un camino u otro, dependiendo de los hijos que tengas. Entonces, una forma de especificar en XPath que solo quieres coger los nodos que están a la derecha del que estás actualmente, o nodo contexto, eso se hace por medio de los ejes. Pues por ejemplo, estamos en nodo poema y queremos encontrar todos los párrafos que preceden a ese nodo. Eso se haría utilizando ejes en la expresión de XPath. También tenemos los predicados, que sirven para filtrar los resultados de una expresión de path, porque lo mismo, si somos demasiado genéricos, nos va a devolver una secuencia muy grande de nodos, de los cuales lo mismo solo queremos, por ejemplo, el primer párrafo de cada capítulo. Eso se hace por medio de un predicado. Y por último, las funciones, que van un pasito más allá y procesa la información que tú le pases obtenida de un documento. Pues por ejemplo, lo mismo no queremos el contenido, sino que lo que queremos hacer es contar los párrafos que tiene un capítulo. Pues eso se haría por medio de una función. Entonces, vamos a comentar un poco más en detalle cómo son las expresiones de path. Se usan para, como ya he dicho, navegar desde una localización, que la localización es el nodo contexto, a otros nodos del árbol. El path se forma por medio de pasos o steps, que cada paso se va a identificar con la barra. Y esto, si queréis hacer la analogía, es muy similar a los sistemas de archivos de las carpetas de los sistemas operativos, porque al fin y al cabo también tienen una estructura parecida a la de un árbol. Pues, por ejemplo, vamos a buscar los
la etiqueta unclear, que está contenida en una D, que está contenida en un div y a su vez en otro div. Entonces, pues nosotros partimos de ese nodo contexto. Ese path iría recorriendo, nos encontramos con el primer div que contiene, el segundo div nos seleccionaría, o sea, el segundo paso que selecciona los divs, lo que devolvería XPath sería una secuencia de estos dos divs. El siguiente paso va a seleccionar la etiqueta AB, que la verdad es que no sé qué significa. Susana, ¿qué significa AB, esa etiqueta? Anonymous block. Anonymous block. Un bloque anónimo. Sí, es como un parágrafo. Pero Y eso tiene sentido que la etiqueta unclear, porque no está claro. Ahí está. Y con este path estaríamos seleccionando el contenido de esa etiqueta. Vale. El siguiente componente eran los ejes, que voy a intentar explicarlo de una forma un poco más visual, porque así hablando de caminos, nodos, árboles y demás, no queda muy claro. Por defecto, XPath lo que hace es buscar en los hijos. Si tú no especificas nada, el camino que sigue es buscando entre los hijos. Si eso lo queremos cambiar, se tiene que determinar con un eje. O sea, generalmente los ejes que más se usan son child, que se refiere a ir a por todos los hijos del nodo contexto, descendant, es decir, los hijos y los hijos de los hijos de los hijos del nodo a partir del nodo contexto actual, es decir, los que están contenidos directo o indirectamente, o el recorrido anterior. Parent, para referirnos al nodo padre, ancestor, si lo queremos seleccionar, todos los nodos que son pues padre de nuestro padre. También tenemos ejes para movernos a un mismo nivel del árbol, que son lo que se denominarían hermanos, siguiendo la analogía genealógica, donde si utilizamos el eje preceding sibling, nos estamos refiriendo a cualquier nodo hermano que preceda al contexto, al nodo contexto actual, es decir, nos estaremos refiriendo a los hermanos de por la derecha. Preceding nos referimos a cualquier nodo sin... Preceding y following, ahí dejan un poco de lado el tema de genealógico, de jerarquía. Se están refiriendo más bien a un orden de aparición. Ahí tendríamos que pensar más en ese orden horizontal. Following sibling serían para los hermanos de la izquierda y following para todos los nodos que nos siguen. Entonces, vale, esto es un lío. Vamos a intentar verlo un poco. Entonces, el nodo actual es el que está aquí marcado, ¿vale? En oscuro. Y de nuevo, para el que preguntó por el nodo raíz es el primer nodo que nos encontramos en el documento XML y que contiene todo lo demás. Simple y llanamente. Vale. Entonces, si nos fijamos, a ver qué vea por aquí. Estos tres nodos rombos en verde son los hijos, sería el eje child de nuestro nodo contexto. Mientras que estos de aquí son todos los nodos que le preceden, porque si seguimos el camino y nos ponemos a buscar nodos, todos estos son los que lo preceden. Lo mismo para los que le siguen, y ya en genealogía los de aquí arriba son los ancestros, porque este es su padre, este es el padre de su padre, este es su abuelo, etcétera, etcétera. Y lo mismo para sus descendientes. Los primeros son los hijos y el resto son descendientes. Preceding sibling, como dije, son los hermanos, pero que aparecen por la derecha, aparecen antes que el nodo contexto, y following sibling es el nodo que aparece después del nodo contexto. ¿Alguna duda? ¿Ha quedado más o menos claro? Que sé que esto puede ser un poco espeso de entender, ¿no? Vale. Pues sigamos con la espesura. Ahora vamos a hablar de los predicados. Los predicados son muy útiles para poder filtrar los resultados de las expresiones de path. Estos predicados se expresan en la hoja de estilo entre los corchetes, justo después del paso, del step en el que queremos aplicar ese predicado. Entonces, hacen la selección dentro de la secuencia de resultado del step al que aplica. Normalmente,
En XLT para lo que lo vamos a usar es para seleccionar elementos basándonos en algún tipo de atributo o seleccionar elementos en base a su posición de la lista. O sea, se pueden hacer muchas cosas con XSLT, pero de forma general suelen ser estos casos. Un ejemplo de selección en función del atributo, que esto ya también lo puse antes, es seleccionar los divs. Estaríamos en el paso seleccionando los nodos div y queremos solo obtener aquellos cuyo atributo tenga el valor type, tenga el valor matasello. Pues eso lo especificamos entre los corchetes y el resultado sería a ver que lo marque, esta selección. En el caso de si queremos que selección en función de su posición, aquí hay una rata en la diapositiva, entonces es una selección en función de la posición. Aquí queremos seleccionar aquellos párrafos, de todos los párrafos queremos seleccionar el que primero aparece. Vale, y por último, de XPath vamos a hablar de las funciones. Perdón. Que las funciones operan sobre la información que devuelve una expresión de path u otra función también. Como por ejemplo, contar el número de párrafos de un capítulo se haría por medio de la función count y le pasaríamos como parámetro el step. La expresión de path, perdón. Las funciones pueden anidarse para aplicar de forma secuencial el procesado entre unas y otras, de lo que devuelve una, hacer más procesado. Como por ejemplo, queremos seleccionar el contenido del nodo actual, pasarlo a minúsculas y además eliminar los espacios en blanco. Pues tendríamos que utilizar la función lowercase, seleccionando el nodo actual, y su resultado se le pasa a la función normalizeSpace. También se pueden emplear dentro de predicados para filtrar aún más las expresiones. Por ejemplo, queremos seleccionar capítulos que solo tengan un párrafo. Pues para eso tenemos que contar cuántos nodos párrafos tiene un capítulo. Pues haría de la siguiente forma. Las funciones son definidas por propiedad del lenguaje y son unas cuantas, por lo tanto lo que se suele hacer es tener una referencia, y esto también es aplicable a XSLT en general. Lo que solemos hacer en el día a día te lo sabes, pero es muy recomendable tener siempre las referencias al lado para siempre que estés haciendo las transformaciones, porque hay muchas y no tenemos memoria infinita. Bueno, ya hemos entonces entendido cómo se selecciona el contenido o cómo XLT accede al contenido del documento XML que queremos transformar. Entonces voy a hablar un poco a modo de introducción de estas transformaciones en su uso típico. Entonces, principalmente lo que usamos son las etiquetas valueOf para acceder al valor de un nodo, para manejar atributos por medio de la etiqueta attribute y para recorrer elementos con for each o sort para ordenarlos. Entonces vamos a hablar de valueOf, que como he dicho extrae el valor de un nodo seleccionado. Obviamente se tiene que utilizar dentro de una etiqueta template y su sintaxis es la etiqueta valueOf con el atributo select, especificando el path, la expresión de path que seleccionará los nodos sobre los que queremos hacer la operación. Bueno, hacer la operación, o en este caso simplemente mostrarlo, sería la salida. Bien. ¿Cómo obtenemos valores de un atributo? Porque hemos visto en TEI que muchas de las etiquetas llevan atributos y lo mismo nos interesa poder mostrarlos o formatearlos en el documento de salida. Entonces, para ello usamos el operador de atributo de XPath, que es con la arroba, y se puede incluir en el atributo select de valueOf.
Vale. Un ejemplo. Para obtener el contenido del atributo, esto me he basado de nuevo en el ejemplo, creo que es la postal, ¿verdad, Susana? Es la postal y de hecho las imágenes las tenéis en la carpeta que pone ejemplos. Es decir, veréis la imagen que corresponde a esa imagen. Pues si queremos acceder a esa imagen, que es un atributo realmente del div, de Verso, tendríamos que hacerlo de esta forma. Tenemos que acceder primero a esa división que tiene como tipo Verso y después seleccionar el atributo fax. Esto nos daría la cadena de la imagen, o sea, esa referencia a la imagen que tiene el archivo Tate. Eso lo podéis ver en el ejemplo de Susana, de postal. Para generar los atributos los valores de un atributo en el documento de salida, porque por ejemplo si queremos verlo en HTML necesitamos meterlo dentro de una etiqueta IMG, y IMG se refiere a la fuente, a la imagen, dentro de un atributo source, dentro de un atributo src. Entonces aquí lo que hemos visto hasta ahora es simplemente coger el contenido y soltarlo, pero soltarlo dentro de etiquetas. Si lo que queremos es meterlo como valor de un atributo, tendríamos que usar XSL, la etiqueta de XSL attribute, que se emplea de la siguiente forma. En la etiqueta en la que queramos que tenga ese atributo, aquí por ejemplo podría ser IMG, especificamos que tiene un atributo con un nombre y aquí habría que poner el contenido de la selección. Esto es una forma un poco, sería la forma extendida, hay una forma más directa de hacerlo y mucho más clara, que es usando uno de los templates de XSLT. De esta forma, simplemente llamando el nombre del atributo entre llaves, haría el procesado y tendríamos la etiqueta IMG con su atributo src y aquí pondríamos fax. Ahí la selección de XPath. Vale. Y por último de XSLT es el recorrido de sus elementos. Porque hay que recordar que XPath, las selecciones son una secuencia de nodos. Una secuencia lo que implica es que es un número indeterminado de elementos que no están ordenados y pueden ser repetidos. Entonces, lo mismo queremos hacer una lista o un índice de los párrafos o de los versos que queremos. Pues para eso son muy útiles este tipo de etiquetas para de recorrido de elementos. La primera y más sencilla es for each, que lo que hace es recorrer los nodos de la selección que hemos hecho e insertar en el documento de salida el resultado de cada uno de estos nodos. Si lo que queremos es hacerlo de forma ordenada, sort lo hace de forma similar, pero obviamente de forma ordenada. Y el orden se puede definir por medio de sus atributos, que tiene varios, como order, que puedes decir si es en orden ascendente o descendente. Entonces, yo estoy yendo, la verdad es que no me estoy fijando en el tiempo. Elena, ¿cómo voy? Muy bien, porque he ido bastante rápido para dejar tiempo a dudas y lo último que quería mostrar es un ejemplo muy sencillo y práctico, basándome en uno de los textos etiquetados que Susana ha dejado, que en este caso es el del drama, de la comedia drama. Bueno, es un drama, sí. Entonces, originalmente lo que tenemos antes de hacer una transformación es el XML. En nuestro caso, el XML. En nuestro caso, TEI. Esto son datos y es poco amigable para el hombre. Entonces, lo mismo lo que queremos es verlo de alguna forma un poco más clara.
pues usando una transformación HTML, por ejemplo, todo ese contenido podemos verlo de esta forma. Mucho más claro y más presentable a gente que no quiera ensuciarse las manos con, con XML. Entonces, voy a comentar un poco cómo se ha hecho esta transformación, ¿vale? Si nos fijamos, lo primero que aparece es el título de la obra. Para acceder al título de la obra, tendría que haber puesto, también no he puesto, he puesto la transformación, pero no he puesto el XML donde que lo lleva. Bueno, lo voy a mostrar en Oxygen y así lo vemos. El título de la obra viene aquí, en el text header. Este es el título de la obra. Entonces, lo que queremos es que aparezca en el título de la página web del navegador y además como el encabezado grande, para que se vea bien claro en qué obra estamos. Vale. Pues ¿cómo lo hacemos? Pues para ello, primero, bueno, obviamente tenemos que tener nuestro template. Vamos a coger el contenido de nuestro nodo raíz, por tanto se seleccionan todos los nodos, la secuencia de nodos que tiene todo el documento. Empezamos a formatear la salida. Ponemos, como es un documento, una salida HTML, vamos formateando HTML y como el título se especifica dentro de la etiqueta head, aquí hacemos nuestro primer acceso y transformación. Entonces, seleccionamos con Apply Templates el título de la obra. ¿Cómo lo seleccionamos? La etiqueta title, fijaros en esta declaración de prefijo, de espacio de nombres, para que no se confunda el procesador entre la etiqueta title de HTML con nuestra selección del documento, que es un title pero de TEI. Como queremos seleccionar como título, en principio, bueno, por lo menos aquí en la obra etiquetada, solo hay uno, podemos hacer la selección de cógeme de los descendientes, esta expresión de paz aquí se refiere a los descendientes, de los descendientes del nodo raíz, seleccióname el título, la etiqueta título y aplica el template. Entonces, esto de aquí se transforma en el contenido de la etiqueta título y se mete en el código del HTML. Como queríamos también verlo en grande en el encabezado, la acción es la misma, solo que sería dentro de la etiqueta body. Seleccionamos el título, especificando que es un header 1, y si queremos también como también queremos mostrar el autor, seleccionamos la etiqueta autor. Y se muestra, así es como se muestra en la página web. No sé si habéis visto cómo era el resultado final. Lo siguiente que queremos mostrar del XML, del TEI, son los personajes de la obra. Los personajes pueden ser muchos y en principio no sabemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recorrerlos y los vamos a insertar. Entonces, usamos la etiqueta de recorrido for each y le especificamos que queremos seleccionar los nodos etiquetados como person. De nuevo, porque hemos visto la estructura del etiquetado TEI y nos hemos fijado que voy a volver a ella para que lo veáis. Si es capaz, que veo que no es capaz. Se ha desconfigurado todo, pero bueno, creo que podremos vivir. Bien, aquí serían los personajes de la obra. Son las únicas etiquetas person. Entonces la forma de seleccionarlo por medio del for each. Vale. Se ve bien en el proyector, porque a mí me está haciendo un par de cosillas raras, ¿sí? Vale. Vale, bueno,
pues tenemos, de esta forma, seleccionamos todos los nodos etiquetados como person, que en nuestro caso son 2, y los vamos a mostrar en una lista no ordenada de HTML. Abrimos nuestra etiqueta como que es un unordered list y empezamos y cada vez que se encuentra una instancia de la persona, del contenido de person, se va a rellenar un contenido de lista. Entonces, lo que queremos mostrar en este caso es simplemente el nombre. Pues ahí tenemos que hacer un paso un pelín ya más complejo, entre comillas. Tenemos que coger, nuestro nodo contexto aquí sería person, seguimos el camino y cogemos de la etiqueta person name el contenido de la etiqueta name. Y así tendríamos Mendoza y Felizardo, que son los que aparecen. Ahora no veo el ratón. Aquí. Que son los que aparecen en nuestro XML. Vale. Y por último, vamos a ver las escenas. ¿Qué es lo que dicen los personajes en las escenas? Pues ponemos una cabecera y empezamos a recorrer aquellas divisiones que son de tipo escena, que se han etiquetado de esa forma en el documento TEI. Cada vez que se encuentre con una escena, queremos poner un título que seleccione, un título para poner el número de escena. Esto es una llamada a un atributo. En el ejemplo hice un cambio además un poco más para mostrar una de las funciones de XPath, que es count. Entonces, en lo que tengo subido en la plataforma, en el ejemplo, aquí veréis creo que count aquí en escenas, al lado cuenta el número de escenas que se encuentra en el documento, para que vieseis en el ejemplo. No lo he metido en la presentación, pero en el ejemplo, en el archivo está. Bien, entonces, en la escena lo que queremos seleccionar es lo que dice el personaje. Entonces, para cada speech, SSP, Susana, speech, para cada speech, que no me sé yo las etiquetas de ti, para cada speech lo que queremos es mostrar un párrafo y poner quién es el personaje que está hablando. Seleccionamos la etiqueta speaker y ponemos en cursiva lo que está diciendo, que es la etiqueta B. Bloque anónimo, cierto. Ahí se me había olvidado, no sé cómo lo he mencionado. Y entonces tendríamos como resultado esto de aquí. Y bueno, he querido hacer un ejemplo sencillito porque tampoco nos vamos a complicar. El ejemplo, tanto el XML de Susana, que lo tiene en su contenido, también he puesto yo en el mío ese etiquetado de drama, que XML creo que es. Y además el XSL de la transformación, eso lo tenéis disponible, lo podéis ver, lo podéis abrir en Oxygen o en cualquier otro editor y podéis probarlo como queráis. Entonces, yo lo que he pretendido es contar un poco, hacer una introducción a lo que son las transformaciones, a esta separación de datos y presentación, entender un poco cómo funciona XSLT para que entendamos cómo está estructurado XML, cómo se accede, para que no sea solo voy al Oxygen, ejecuto una de las plantillas que viene por defecto, sino que podamos ahondar un poco más. Entonces, si queréis investigar un poco más, yo siempre me refiero a la documentación técnica, que quizás es demasiado técnica, pero aquí es donde está toda la verdad del lenguaje, porque son quienes lo regulan, son las especificaciones del W3, tanto de XSLT como XPath, y también son bastante buenos
los tutoriales de W3 Schools, que de nuevo quizás son algo técnico, porque a ver, está más orientado a gente que trabaja con perfil técnico, pero aún así yo creo que después de esta introducción sí que se puede uno meter a mancharse un poco las manos. Y si no, directamente buscando por tutoriales en humanidades digitales con esta tecnología, hay también contenido para aburrir. Y bueno, hay contenido incluso que se pone más técnico que yo y hay otro contenido que lo cuenta un poco de forma más metafórica y más amigable. Y bueno, por mi parte, esto ha sido todo. Yo he querido correr un poco para que dé ese tiempo, visto cómo andamos, y yo entendería que tuvieseis dudas, porque por eso ha sido un poco espesito y técnico. Muchas gracias, Santi. Bueno, a ver, abrimos aquí las dudas. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿He asustado demasiado? En el chat están de momento digiriendo. Vamos a ver, tenemos una. Alba pregunta o comenta: si no he entendido mal, XPath permite realizar búsquedas en un documento XML etiquetado, pero lo que no me ha quedado claro es si se trata de una herramienta que ofrece XML o es un programa independiente. A ver, XPath ni es una herramienta ni es un programa. Es un lenguaje, ¿vale? Un lenguaje definido por W3, y como lenguaje lo que hace es definir una sintaxis y una gramática que luego un software tiene que procesar. Ahí es donde entra el programa. En el caso de XSLT, el software que lo va a procesar son procesadores como Saxon, por ejemplo. Es que hay varios. Hay muchas implementaciones. Esto ya es un poco más técnico, más llevarse al nivel de la programación. Sí, realmente, bueno, lo que hace XSLT es basarse en XPath para hacer las transformaciones, ¿no? Sí, para hacer la selección. XSLT selecciona el contenido por medio de expresiones XPath. El procesador mira esas expresiones, busca en el XML los nodos que concuerdan con esas expresiones para hacerse una secuencia y aplica las transformaciones que están especificadas en el apply template, en el template o en la etiqueta que sea, dentro del select o de la etiqueta match de XSLT. Tenemos otra petición. Jesús Sureña, ¿podría hablarnos un poco de XSLFO para PDF? XSLFO yo realmente no... Bueno, FO, no he trabajado mucho con él. No, lo toca de forma tangencial, entonces no lo conozco especialmente. No sé si enmarronar a mi compañera Alba, que está por ahí en el público, que sé que ella ha trabajado con XSLFO, entonces luego me dará un coscorrón, pero no pasa nada. ¿Se me oye? Sí. XSLFO se emplea para hacer transformaciones cuyo resultado sea un archivo PDF, básicamente. Tiene otro tipo de etiquetas completamente distintas y es un lenguaje que está definido bajo otros estándares. Así que yo, si realmente lo que quieres es saber lo que es, creo que con esa descripción debiera servir. Esto sirve para, por ejemplo, exportarlo a HTML o a textopan, es que se puede exportar a todo lo que tú quieras, pero bueno, XSLFO está dedicado a la exportación a archivos PDF, a cómo puede ser formateada esa vista. De nuevo, el omnipotente Oxygen también tiene una opción a la hora de configurar el procesado de XSLT, tiene una pestaña que es para el procesado de XSLFO. Luego también decir una cosa que, por ejemplo, bueno, en la propia página de TEI hay unas XSL Sheets
que también vienen ya como preconfiguradas para hacer Sí, sí. cosas con ellas, que eso también a raíz de la pregunta que había antes del IPAB y tal, hay una plantilla que es una hoja XSLT Sí, ya sí, configurada te lo enseño. para convertir TEI en IPAB, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que tiene, y además se pueden ver ya como todas estas instrucciones que has comentado aquí, que ya, o sea, si alguien quiere ver hojas, pues Claro, ahí las exactamente. tenéis, sobre todo Pero para además ver es que, cómo son. como enseñó Susana, es que esas mismas hojas de estilo están en Oxygen, están incluidas en el paquete de Oxygen, o sea que se pueden ver directamente, no hace falta siquiera irse a TX. Si tienen Oxygen, pues lo pueden ver directamente desde ahí. ¿Más? Bueno, espera un segundo, le paso al chat. Sí, es breve. Dice Raúl, otra vez interviene. Para crear páginas web, personalmente, ¿es mejor trabajar con XML o con un instructor externo que nos lo da todo hecho y solo tenemos que hacer el texto como un Word? ¿O como un qué externo? No lo entendí. Como un instructor externo que Entiendo. nos lo da todo hecho y solo tenemos que hacer el texto como un Word. Y luego continúa. Desde mi punto de vista es bastante mejor el XML porque nos da bastante más juego y podemos sacarle más jugo a los Sí. textos. No entiendo muy bien el concepto de instructor Sí. externo. Yo no sé. Quizás ahora Pero- reformula. CMS te refieres, pero es que CMS al fin y al cabo es otra cosa. Sí, yo estaría de acuerdo. XSLT es muy potente. Realmente es que en principio puedes obtener prácticamente cualquier cosa de los datos y de forma muy desacoplada. Tú puedes tener tus datos y puedes tener un montón de vistas después. Si lo que quieres es hacer una página web, puedes aplicar esa misma transformación sobre diferentes datos e incluso si después quieres editarla, ya puedes transformar el XML a HTML y luego ya hacer lo que quieras con ese HTML. Si quieres trabajar más en cómo se presenta, puedes añadirle hojas de estilo, que realmente lo puedes incluir directamente en el XSLT, pero bueno, que por simplificar por pasos es bastante potente, sí. Claro, yo aquí veo permitidme el comentario, una diferencia entre efectivamente qué se quiere hacer como página web. O sea, para hacer una página web en la que simplemente quieres mostrar un contenido y ya está, Claro. pues cualquier editor de páginas web, que puede ser FrontPage o que puede ser un CMS como WordPress o como cualquiera, incluso como Weebly, que son muy fáciles y muy intuitivos, pues es suficiente, no hace falta meterse en este tipo de cosas. Pero claro, otra cosa es que ya esté trabajando con un texto de teatro y quiera marcar, por Claro. ejemplo, los speakers, los actores, o quiera marcar los lugares o los nombres propios. O sea, el XML y concretamente, por ejemplo, en su versión de TEI, lo que hace es añadir una semántica que eso da muchísimas ventajas a la hora de yo como editor del texto. Es decir, me permite marcar cosas que son casi como mis propias notas sobre el texto. Entonces eso no lo puede hacer un editor normal en el que yo no veo las etiquetas. Depende mucho para lo que lo queramos. Si yo solamente quiero poner una información del curso en la página, luego lo más sencillo efectivamente es ir a un editor y decir, oye, el curso se celebra tal día, tal hora. Si yo quiero luego hacer algo más con ese texto, pues el XML nos permite unas posibilidades infinitas, de hacer unos índices de nombres, de hacer lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí también depende un poco del nivel de profundización. Esto tiene un potencial enorme para transformaciones sobre todo y para tratamiento ulterior. Entonces, evidentemente... Exactamente. Es el compromiso de, vale, esto requiere tiempo y requiere un aprendizaje, pero hay que pensar en el beneficio que tiene. Porque tú que lo mismo quieres decir, bueno, tengo esta obra de teatro y yo quiero que se vea en una página web porque quiero que la vea todo el mundo. Pero si piensas un poco más allá y te metes a definir, a etiquetar esa obra de teatro con XML, eso ya lo tienes ahí y te puede servir para luego transformarlo a una página HTML, luego transformarlo a un CSV o a un archivo de Excel, o meterlo en una base de datos. Entonces, es pensar no solo lo que te va a costar, sino el beneficio que vas a tener después. ¿Te he respondido a la pregunta? Ya está todo claro. No, además es que los retos de la edición digital ahora mismo están por ahí. Es decir, no se trata solamente de poner un texto en una pantalla, sino de hacer cosas con él. O sea, efectivamente de generar más tipo de información a partir de las etiquetas y de Claro. todo. Y aquí es donde falta realmente labor. O sea, por eso surge todo esto también. Es cierto que es todo muy técnico, obviamente, pero tiene mucho beneficio. Y también ahora con todo el auge que está teniendo, empieza a caer un poco la pelota en nuestro tejado, como comentaba Susana, esa carencia de
de herramientas con interfaces que te abstraigan un poco de todo lo que hay por debajo. Porque tú, por ejemplo, tienes front page. Tú puedes hacer una página web sin ver nada de HTML, sin ver nada. Tú quieres un poco en tema Word. Esto es un encabezado, esto es una lista. No, eso no lo tenéis para Tape. Tienes que coger y mancharte las manos. Entonces ahí queda un poco la pelota en nuestro tejado para hacer herramientas que, de forma que, vale, quien quiera ahondar, que ahonde, pero también sería abrir un poco el campo a gente que no quiere tampoco meterse a tanto lío. ¿Has levantado la mano? No, que ahora estaba pensando con lo que dices, que es decir, Oxygen también lo que tiene es la versión, es decir, tú puedes ver el código o puedes también elegir verlo como, es decir, ver el Sí, fichero sin de las forma etiquetas visual. y trabajar en el modo autor, que se llama, que es, no sé si tú tienes allí No, yo tengo Word. el developer. Bueno, pues es decir, se puede trabajar solamente con esta interfaz, es decir, sin ver el código. Pero vamos, cuando uno se acostumbra a trabajar en código, si no ve el código, Exactamente. le coge taquicardia. Además, en plan, porque tienes que no ver nos el código. quedemos a medias. Sí, exacto. O te metes o no te metes. Si yo me Exacto. refiero es para que Sí. te abstrayese completamente de Sí, esto. sí, Que tú tengas tu verdad. texto, Sí. porque esto lo hemos estado hablando en el departamento y demás, tenemos ahí el run, lo que hace falta es tiempo y dinero. Sí, eso siempre. Como siempre. Por ejemplo, que veas el texto, que tú selecciones y tengas tu lista de etiquetas, de una forma que Sí. intuitiva y que no te metas a ello. Además, de nuevo, yo aquí barriendo un poco para casa, pensando de nuevo en los beneficios que puede tener todo esto, uno en principio solo puede pensar, yo lo que quiero es tener mis textos etiquetados y tenerlos en una base de datos y verlos en una página web o buscar. Bueno, se puede hacer muchas cosas. Cuando tienes mucho se pueden hacer muchas cosas. Si nos metemos ya en el campo de inteligencia artificial, cuando tienes muchos datos, se abren puertas a descubrir cosas que no sabías que estaban en los textos. Puedes hacer aprendizaje automático, puedes hacer herramientas adaptativas, puedes hacer herramientas que te recomienden en función de la experiencia que tiene de tu conjunto de textos etiquetados. Entonces, yo creo que también tendría que las humanidades digitales pensar no solo en la aplicación un poco directa, sino también cuando tenemos datos, ahora que empieza a haber ya más volumen y que empieza a haber más gente metiéndose, ver formas de hacer este tipo de procesos, de minería de datos, que son cosas que se llevan haciendo mucho tiempo en muchos otros campos, en medicina, en finanzas. Entonces, se usan muchos otros campos. ¿Por qué? Porque hay muchos datos. ¿Y por qué? Porque hay dinero y hay interés. Entonces, también estaría un poco bien pensar en que estas tecnologías ofrecen mucho beneficio, incluso más del que podamos ver de forma inmediata. Bueno, hay que decir también que sí que se han hecho intentos de quitar estas etiquetas de la vista de la gente. Es decir, hay un proyecto europeo, un cost action que se llama IntelliDition, que tiene un listado de este tipo de herramientas que efectivamente lo que hacen es tratar de facilitar al usuario el no trabajar directamente con código. El problema es que, claro, no es perfecto porque, o sea, precisamente una de las ventajas que tiene, por ejemplo, el TEI o cualquier sistema de estos de etiquetado es que puedes elegir y puedes configurar tus propias necesidades. Entonces, en el momento en que quitas el código, también estás quitando muchas posibilidades. En ningún sistema... Porque eso es lo que tú comentas de elegir y definir tus necesidades, las defines en un esquema. Sí. El esquema es algo que lee cualquier procesador de XML, entonces tú lo ibas a ver igual. Sí, sí, está claro, pero quiero decir que intentos se han hecho y herramientas hay, que quizás Claro, no se ha llegado todavía a la perfección, sí, el pero que problema sí es hay lo que una digo. implementación de TEI para Drupal, que hay, pues yo que sé, una plataforma que se llama Muruka para edición de textos. En Holanda también se han hecho varias cosas que te permiten, a la vez que vas cambiando las etiquetas, visualizar. Incluso hay plugins que se han hecho para el Oxygen. O sea, se están haciendo cosas. El problema es el de siempre, ¿no? Del tiempo y el dinero, que muchas veces seguramente se hagan por interés a título personal o... Sí, normalmente parten de proyectos, ¿no? O sea, pues cada uno ha generado la herramienta para colaborar con sus colegas, Ya. para que la gente pues pueda Claro, trabajar es con etiquetado que y son todo este tipo de cosas. Un poco ad hoc, se ha hecho todo... Que
¿qué se va a decir? Que es lo que hay. Cuando estás en algo, pues es cuando puedes aprovechar. Después acaba y te tienes que poner a otra cosa. Muy bien. ¿Más preguntas? Sí. Jesús Ureña pregunta: ¿cómo llegamos a una página web con un buscador con selectores, etcétera, desde el XML-TEI usando XPath? ¿Necesitamos algo más que el XSLT? ¿Lenguajes de programación como JavaScript, PHP, Java, además? ¿O bastará con XSLT? A ver, ¿cómo llegamos para buscar una página web? ¿Cómo llegamos a una página web con buscador con selectores, etcétera? Dice textualmente, desde el XML-TEI usando XPath. Eso es lo que pone literalmente. Quiero entender que lo que se refiere es que en alguno de las etiquetas haya algún tipo de URL o de concepto que quiera buscar en Google. No sé si va por ahí por los temas. Está escribiendo y te está escuchando. Vale. Vamos a ver Sí, que me aclare un poco porque no... Bueno, quizás puede hacerte la consulta en el foro si Bueno, es más compleja, no sé, o sí. si él necesita más tiempo. Yo creo que es simplemente que no lo estoy entendiendo. De todas formas, según yo lo estoy entendiendo, si lo que quiere es coger un concepto del XML y buscarlo en Google o algo así, de similar, sí, haría falta hacer un programa que lo hiciese, que extrayese ese nodo por medio de XPath, sí, por ejemplo, es una de las posibilidades. Ya una vez que te metes tú a programar algo, hay librerías y formas de procesar XML infinitas. Entonces, la que mejor te venga, XPath es una muy buena, pero necesitas un procesador para poder acceder al contenido. Y una vez tienes ese contenido, pues sería hacer una consulta contra el servicio de Google. No sé, es que no sé si va por ahí la pregunta, la verdad. Bueno, no está... Sí, quizá en el foro... Vale, si lo pregunta por el foro, pues de lo acuerdo, podré gracias. contestar. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo decir simplemente que lo han también... entendido todo muy bien. Todo entendidísimo. Esto requiere de una digestión lenta. Pero bien, si nos dejas también algún manualillo, todo esto en los enlaces, bueno, pues así Sí. ya todos tendréis un poco el dónde empezar. Y luego, bueno, pues también hay otro tipo de recursos que no sé si Susana o tú habéis recogido en algún momento, pero, por ejemplo, para empezar a hacer esquemas, se me ocurre uno muy divertido que es el de Build Your Own Pizza, ¿no? Es el de, bueno, pues construye tu propia receta con tus propios ingredientes Sí. en TI. Quiero decir que, bueno, pues dentro de todo esto pues hay muchos niveles de... Yo no sé qué tenemos los informáticos a la hora de hacer tutoriales, que siempre que hay algo relacionado con esto es hacer una pizza. Pues sí. Con la- Pero bueno, que podemos con las empezar con la pizza ontologías y luego igual. acabar por... En Prodigy, ¿cómo modelar una pizza? Usando ontologías. No sé. Sí, si no lo pones, pues lo compartimos. No, pero bueno, que está muy bien y que efectivamente es bastante denso. Y luego en la biblioteca de la UNED, si entráis en los recursos electrónicos, también tenemos varios libros en formato digital que no sé si están accesibles a todo el mundo, pero bueno, también de XSLT hay alguno. Vale. Yo he ido un poco rápido, pensaba que habría un poco más de... Hasta al final nos sobra tiempo. ¿Más cuestiones? Sí. No, como nos quedan 5 minutos, a lo mejor sería interesante que comentaras que XSLT se puede utilizar en estático o en dinámico, ¿no? Es decir, que las transformaciones se pueden hacer, un documento XML se puede transformar una sola vez en 20 páginas HTML y tú ponerlas en el servidor y ahí ya manejarlas de forma estática, o bien hacer transformaciones de manera dinámica, ¿no? Es decir, que las transformaciones se hagan en el servidor o del lado cliente, ¿no? Sí, es decir, que se hagan al vuelo. en el browser. Sí, sí. Normalmente, no hay mucho más que comentar, ya lo has dicho eso, pero normalmente en nuestros casos pues es generarle la página fuera, porque lo otro ya requiere algo más de configuración, pues ya sea la parte del servidor o tú en el navegador. Ahí esto es algo, verdad, que quería comentar.
la transformación en la parte cliente es algo que está un poco ahora en entredicho porque puede generar problemas de seguridad. Chrome, de hecho, ha cortado el soporte para... No sé si ha quitado su procesador o... Pero hay problemas de seguridad. En general, en entorno web siempre hay que tener cuidado qué pasa en la parte cliente porque hay gente que con malas intenciones y muy lista y sabe muy rápido aprovechar las vulnerabilidades. Entonces, la forma más segura de hacer este procesado dinámico es que sea en el servidor. Entonces, sí, normalmente la configuración es que tenemos nuestro procesador, como por ejemplo Saxon, y esas peticiones lo que van a hacer es generar que el XML pase por ese procesador antes de que se sirva al contenido final, que entonces el usuario lo que ve es el HTML final. Vamos, creo que eso ya es un poco más, un escenario un poco más complejo, ¿no? Quizás más de un sistema un poco más grande, pero de cara a usuario, pues yo creo que con Oxygen o con Firefox bien configurado puede tirar. Bueno, yo quería también añadir una cosa que es bastante tonta quizás en el sentido, pero que para que quede un poco clara, y es que, a ver, para poder etiquetar un texto no hace falta saber XSLT, es decir... No, claro. Sí, pero bueno, cuando uno hace un documento en Oxygen o lo que sea, bueno, para empezar está que un documento esté bien formado en XML, es decir, que tenga las etiquetas, que esté correcto, que todas se abran, se cierran de la misma forma y que tenga pues su propio esquema. Es decir, bueno, pues le añado como el conjunto de etiquetas que yo quiero hacer y que yo quiero poner. Y luego además se le puede añadir esta hoja de transformación que se pone como también dentro de la propia hoja etiquetada en XML, quiero decir, pero sería como si dijéramos un segundo nivel. Claro. Entonces, sobre todo para todos aquellos que estéis comenzando, bueno, pues que no os asustéis. O sea, esto simplemente es casi un caveat. Es decir, bueno, pues comencemos con el etiquetado, veamos cómo es el XML, si uno etiqueta en T, que conozca las etiquetas, que haga su esquema, elija sus propias etiquetas y que vea que los documentos estén bien formados. Y luego para una fase, bueno, pues posterior y demás, se puede recurrir a que alguien nos haga una hoja XSLT o, bueno, pues a proceder a crearla una vez ya estamos familiarizados con todas estas cosas. O partir de una plantilla. O partir de una plantilla o lo que sea. Y esto se añade a los documentos que uno ya ha etiquetado. Entonces, bueno, pues verdaderamente es casi como el nivel avanzado, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro. Simplemente, bueno, lo que quería decir es don't panic, ¿no? Porque veo que aquí todo el mundo está muy, muy callado y efectivamente es que esto es una muestra de todo lo que se puede llegar a hacer. Pero para aprender todo esto no es cuestión de una semana, ¿no? Es cuestión, bueno, pues de leer, de etiquetar y de aprender muchas cosas. Aprender y pedir ayuda, siempre si tienes alguien al lado que sepa, o si no, pues ya habéis comentado que, o sea, realmente TI como consorcio tiene mucho soporte. Entonces yo creo que el que quiera empezar no debería tener mucho problema. Sí, pero que hay mucha gente que se mete a etiquetar y poca que se mete a transformar. O sea, porque... Ya, claro, sí, es que esto ya es como un poco... Esto ya es muy difícil. Esto ya más es esotérico y hay que entender pues cómo es la estructura del XML. Por eso he incidido en XPath, para que se viese esa estructura y que no es magia. O sea, que hay que entender bien cómo está formado el XML y cómo se acceden a los nodos y cómo está el contenido, para que puedas entender bien y seas eficaz a la hora de hacer alguna transformación cuando te pongas a ello. No, está claro que conocer estas herramientas da unas posibilidades tremendas. Es decir, controlar bien un etiquetado en XML y saber transformarlo y utilizar bien este programa es que a nivel filológico de edición de textos y de lo que sea, nos permite hacer de casi todo. O sea, verdaderamente para mostrar el texto, configurarlo en pantalla y hacer edición digital, esto siempre está detrás de todas las herramientas. O sea, que verdaderamente sí que yo pienso que es una cosa que merece la pena aprender y emplear tiempo y bueno, quizá no desesperarse porque puede resultar complicado, porque las posibilidades son enormes. Pero también, bueno, pues eso hay que ser conscientes de que no es fácil. Pero poco a poco, como el ejemplo que he hecho yo sencillo, y luego como dice Susana, al final es divertido. Sí, luego, al final se coge cariño, pero bueno, es una mezcla de sentimientos entre odio y amor. Esta es la parte, digamos, yo creo que bonita, porque es cuando empiezas a ver los resultados. Y a mí como informático me pasa, cuando estás ahí... Bueno, vamos a programar la parte del servidor, eso es como una caja negra que nada ve. Ya cuando estás con la parte que ves la página web o la aplicación que hace cosas, dices, uy, pues al final resulta que todo el esfuerzo sirve para algo. Pues esto es un poco eso.
Sí, ya pero que hay que ser ves el conscientes resultado. de que primero ves que se te subraya en rojo, que no sabes por qué se te subraya Sí, en rojo, bueno. que no sabes por qué no se quita el subrayado en rojo, hasta que de pronto se quita y te pones muy feliz después de estar muchas horas, ¿no? Los- Entonces los luego ya comienzos no consigues son que se fáciles. transforme, pero se transforma con el texto para un lado y bueno, pues al final se acaba consiguiendo. Pero lo que quiero decir es que bueno, que mucho ánimo, pero que esto es un proceso El ensayo y error, como de retos. Pero vamos, que eso nos pasa a todos, ¿eh? Incluso a los que entendemos cómo es la tecnología, cuando te pones, uy, esto no ha salido como yo quiero, ¿por qué no sale así? Eso pasa, nos pasa a todos. ¿Más preguntas, más comentarios? ¿Nada más? Bueno, pues muchas gracias, Santi. Ha estado fenomenal. Ahora vamos a ver si nos aprendemos todo esto que nos Sí. has dejado aquí. Claro, muchas y gracias. seguimos en los foros para todos aquellos intrépidos que se atrevan a meterse con todo esto. Muchas gracias a los que han asistido aquí presencialmente y a los que están en casa. Por lo menos los que estáis aquí, yo veo que nadie se ha dormido ni ha salido corriendo. No sé si en casa habrán cerrado la página web. Pero bueno, muchas gracias.